Saludos a todos, bienvenidos. Esto es Economía Digital por Punto de Corte Televisión. Mi nombre es Aaron Olmos, economista, docente investigador, locutor certificado CB 36940 y el día de hoy queremos conversar con ustedes sobre específicamente cuáles son las estructuras que están detrás de eso que conocemos como economía digital, ¿sí? La economía digital es una disciplina que tiene un amplio espectro y que a partir del año 1995, de manos del investigador Don Tascott, cobra vida en un libro homónimo que se publica en esa época. En la década de los 90, el impacto que había tenido Internet apenas se estaba comenzando a ver. Tanto así que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en el año 1998, llega a publicar un informe que se llamaba Hacia la emergente economía digital, un poco preguntándose, bueno, qué estaba pasando con los niveles de intercambio que habían crecido porque parecía que no se estaban realizando por las vías tradicionales. Y es que resulta que en la década de los 90, en el año 94 y 95, se fundaron dos empresas muy particulares, nada más y nada menos que Amazon e eBay. Ambas empresas comienzan a revolucionar uno de los pilares fundantes de los intercambios que a nivel digital se comienzan a dar, el e-commerce y las plataformas digitales para intercambiar bienes y servicios. Una bajo una figura de subasta y la otra simplemente conectando a productores con distribuidores y consumidores, en principio en Estados Unidos y luego alrededor del mundo. La economía digital comienza entonces a entenderse en principio como el intercambio de valor de bienes y servicios que mediaba a través de plataformas subidas a Internet. Sin embargo, con el paso del tiempo, al ser la tecnología lo que es innovación, en manos de todos nosotros los ciudadanos, los usuarios y los gobiernos y las empresas, comenzó a mutar y a cambiar en diferentes ramas y diferentes posturas y visiones de mundo. No solamente el e-commerce, sino que comenzaron a crearse espacios de creación de contenido, espacios para que las personas pudiesen generar información, espacios para que las personas pudiesen publicitar, y comienza la revolución y el cambio de las redes sociales. Redes sociales que en principio se crearon con la intención de quizás enviar mensajes cortos de un lugar a otro de una manera más rápida y más barata, pero se terminaron convirtiendo en lo que entendemos hoy que son grandes poderes y grandes empresas de tecnología que todo lo están cambiando. Lo interesante y lo cierto es que economía digital entonces comienza a ser intercambio de bienes y servicios a través de plataformas digitales, pero luego se comienza a convertir en espacios de interacción de comunicación digital entre personas, ¿no? Y el gran poder de los medios que en definitiva quizás con cierto desdén veían este desarrollo y esta innovación de nuevas plataformas, medios de comunicación que se pensaban, bueno, realmente tiene sentido tener un espacio en Internet, tener una página web, tener un sitio web, tener de repente alguien que haga información sobre lo que está pasando en el mundo digital. Y con el paso del tiempo comenzamos a ver que ya no solamente éramos usuarios pasivos, que utilizábamos entonces la conexión con Internet para poder leer lo que otro hacía para nosotros, sino que en algún momento se empezó a hablar de las etapas o las épocas de Internet y comenzábamos con esa visión de la web 0.0, que la web 0.0 es la realidad que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? La realidad social, en el hecho económico, en el hogar, en la oficina, es esa web 0.0 relacional entre personas. La 1.0 comienza entonces a partir del advenimiento del Internet, que conocemos como la versión número 1 que con Tim Berners-Lee y Vinton Cerf comienza a crear a través de la HTTP y los protocolos de la WWW. Y la 2.0 comienza entonces en ese momento en el cual las personas comienzan a crear sus propios contenidos. Y entonces comenzamos a tener personas, pero también empresas que crean contenido para otros. Contenido que en principio podía ser un diario virtual de lo que hacían todos los días y muchas personas comenzaron a interesarse en lo que hacían los demás. Otros comenzaron a pensar, ¿y qué tal si yo comienzo a publicitar en estos espacios de contenido muy particular, de contenido segmentado para diferentes áreas, que un idioma o en dos idiomas tienen tantos hits, tantas personas que entran todos los días a ver lo que están haciendo? Bueno, y comenzó entonces el tema de la publicidad digital, tan importante el día de hoy. Muchas redes sociales comenzaron a crecer, espacios que comenzaron siendo espacios para interconectar con las personas y con los amigos del colegio, de la universidad o los amigos del trabajo que tenías mucho tiempo que no veías, ¿no? Y hoy se ha convertido en grandes plataformas de manejo de información y bases de datos de comportamiento de los individuos a nivel global. Hoy por hoy hay que entender
el tema de relacionamiento social a través de plataformas digitales, que tenemos ya una generación entera que ha nacido en el entendido de estas nuevas plataformas, se ha convertido en un gran poder. Así que no solamente es e-commerce, sino que también es creación de contenidos, es relacionamiento social a través de plataformas digitales, es esa creación de contenido direccionado a determinadas actividades puntuales, comerciales, políticas, educacionales, que en algún momento muchos de nosotros, y todavía sigue siendo así, llegamos a escuchar el tema de las tecnologías de información y comunicación, ¿verdad? Las TICs. Y desde la UNESCO se asume el hecho que es un derecho universal del ser humano tener acceso a Internet. Hoy por hoy lo entendemos de la mejor manera porque en definitiva las plataformas digitales han terminado de convertir en los grandes espacios de creación de valor digital. Y lo importante es que esa creación de valor digital, ya no solamente desde el punto de vista del comercio, sino también desde el punto de vista de la creación de contenido en términos de divertimento, en términos comerciales, en términos publicitarios, también abarcó una esfera educativa. Y fueron algunas universidades que comenzaron a crear espacios, blogs informativos, profesores que empezaron a crear espacios para sus estudiantes, o instituciones enteras que comenzaron a crear sitios web, laboratorios, coordinaciones, y comenzaron a publicitar y a mostrar el trabajo que estaban haciendo. Pero además comenzaron a diseñar contenido para que personas en la distancia pudiesen agregarse valor. Lo interesante de todo esto es que ya la educación a distancia existía, ¿no? Desde las personas que se formaban recibiendo correos por servicio postal tradicional con avances de cosas que tenían que leer y estudiar y presentaban exámenes en la distancia y recibían sus notas en la distancia. Luego comenzamos a tener educación a través de radio, luego comenzamos a tener educación a través de televisión y luego comenzó a ser un hito el hecho de formar a las personas a través de plataformas digitales. Hoy por hoy tenemos plataformas que se crean única y exclusivamente para contenido educativo, salas de reuniones, espacios para crear foros y conferencias. Hoy por hoy el relacionamiento digital va mucho más allá del tema del comercio o de la creación de contenido solamente por el hecho de hacerle llegar a unas personas un mensaje. Hoy por hoy tenemos eventos enteros y lo hemos visto durante la pandemia del COVID-19 en todo 2020, cualquier cantidad de eventos y conferencias que otrora eran actividades de gran cantidad de personas y gran cantidad de tráfico meramente presencial que movían miles de millones de dólares en el año, alquilando espacios, alquilando salas, alquilando equipos, alquilando, bueno, cualquier cantidad de recursos que hoy por hoy se han mudado total y absolutamente a salones digitales, ¿no? Y eso evidentemente ha generado un vuelco o un cambio en lo que es la visión de la agregación de valor y la transmisión de información por parte de las personas en el mundo. Buena parte de lo que hoy se hace desde el punto de vista de la nueva economía ocurre en plataformas digitales, así que ya sabemos, comercio electrónico, intercambio de personas a nivel global, marketplace, sitios de compra-venta de bienes y servicios que pueden utilizar conectores con la banca tradicional, pueden utilizar elementos y aplicativos digitales nuevos. Recuerden que originalmente en el comercio electrónico no existían al inicio botones para conectar con tarjetas de crédito y débito. La banca llegó al final de muchos años de esto a sumarse en esta revolución digital del intercambio de bienes y servicios a nivel comercial y mercantil. Pero lo interesante es que más allá del comercio, como les decía, más allá de la creación de contenido, más allá ahora del tema educativo, tenemos el uso entonces de las plataformas digitales para incidir directamente en actividades que tienen que ver hasta con procesos eleccionarios en los países. El uso de las redes sociales, la creación de grupos para incitar algunas posturas políticas, visiones de mundo, grupos ecológicos, actividades económicas, actividades culturales. Es algo muy normal que el relacionamiento social se dé parte en físico y parte en digital. Y eso lo hemos visto a través de los últimos 20 años en el desarrollo de muchas actividades políticas en el mundo. Recuerden la importancia que han tenido las redes sociales para procesos de cambios gubernamentales, bien sea totalmente espontáneo o incluso en algunos casos, como se han llegado a decir a nivel de investigaciones, direccionados por determinados intereses, ¿no? Tratando de tener un efecto directo en la estructura de algún gobierno o país. Lo cierto es que se han terminado de convertir en una herramienta muy importante para transmitir información. Pero no todo es bueno dentro del desarrollo de los contenidos digitales y lo cierto es que hoy por hoy tenemos tecnologías que son capaces de crear
incluso videos o imágenes de personas que nunca estuvieron ahí, que nunca dijeron lo que estaban diciendo, más allá del tema de relacionamiento que se ha comenzado a crear a nivel de las cadenas de datos e información de una noticia que refiere a otra, que refiere a otra, que refiere a otro sitio, y cuando te das cuenta del sitio original de donde parte la información realmente no es cierta, es falsa, los famosos fake news. Otro de los grandes problemas que tiene esta visión de la nueva economía y el relacionamiento social, personas que están comenzando a crear información con ciertas intenciones, sin base, sin elementos de verificación, que simplemente están generando una cantidad de problemas y que desvían la atención de los elementos importantes de la realidad económica, política y social de un país, creando inclusive matrices de opinión que pueden llegar a lesionar, ¿verdad?, actividades muy importantes de las naciones. Es allí cuando es importante el uso y la formación y la educación que está detrás de cada uno de estos elementos. Pero también economía digital es el cambio en la manera como se están llevando las empresas. Hoy por hoy, buena parte de la actividad empresarial está siendo avanzada o llevada adelante desde el punto de vista de sistemas administrativos. Es normal que una persona en su oficina, en su negocio, tenga un sistema administrativo para el tema del inventario, para el tema de la caja, el tema financiero, recursos humanos, inclusive empresas que se han creado exclusivamente para el desarrollo de sistemas administrativos que por módulos se venden a las empresas para tratar de incrementar la eficiencia, la eficacia y la efectividad de sus procesos. Lo cierto es que hoy por hoy tenemos procesos digitales que son total y absolutamente llevados de la mano de plataformas de información, que dentro de la actividad empresarial y en términos administrativos se han convertido en elementos fundamentales del desarrollo de cualquier actividad. Es interesante entender y recordar que cuando no hay sistema, prácticamente la actividad de cualquier unidad económica se paraliza. Recordemos cuando una persona va al banco y te dicen, sea cierto o no sea cierto, que no hay sistema, ¿no? Prácticamente todo el mundo de manos caídas porque toda la información está en esos terminales de esas computadoras para tener acceso a los intercambios que día a día se hacen, por ejemplo, del dinero digital o inclusive para registrar operaciones de intercambio, descargar de un inventario a nivel empresarial. Pero más allá de eso, esos sistemas que tenemos dentro de las empresas, también hoy por hoy son sistemas globales. Hoy por hoy la digitalización ha permitido que las empresas puedan estar compartimentadas alrededor del mundo. El área de recursos humanos, una transnacional, puede estar en un país, pero el área de logística puede estar en otro país. El área financiera puede estar en una ubicación remota, pero también el área de mercadeo está en otro espacio. O simplemente el hecho de privilegiar el trabajo en la distancia bajo la figura de la economía geek o la economía de los freelancers. Personas que no necesariamente tienen una relación laboral muy larga y muy estrecha con una organización, sino que son contratados para actividades muy puntuales, ¿sí? Y que en definitiva se está generando toda una visión diferente de trabajar a nivel organizacional en términos de las empresas, en términos de los emprendimientos y en términos de la dinámica de la creación de valor a través de las organizaciones. La organización global está cambiando, la manera como estamos haciendo un trabajo está cambiando y ya para muchas personas no es un objetivo de vida estar 20 años, 15 años, 30 años en una misma organización. Lo interesante es poder agregar valor y ser remunerado por ello. Inclusive esto está afectando la visión de la seguridad social, porque se está levantando toda una nueva generación que realmente no está muy interesada en tener una pensión o una jubilación al final de su vida, precisamente porque durante el desarrollo de su vida productiva, a través de esta manera de trabajar de freelance o ser un miembro de una economía geek y trabajar en diferentes lugares a la vez bajo la visión de proyecto, durante ese tránsito y ese desarrollo de su vida más productiva, están generando un ahorro generacional muy importante, bien sea en moneda extranjera, bien sea en criptoactivos, en diferentes formas de reserva de valor. Lo interesante es que se están generando nuevos procesos digitales y la creación de esos nuevos procesos digitales están impactando directamente a las empresas, pero también eso está impactando a la gerencia. Así que tenemos una nueva casta de gerentes que se están manejando entre aplicativos, teléfonos, sistemas, plataformas, redes sociales, haciendo análisis de entorno y tomando en consideración toda la data que constantemente está llegando. Hoy por hoy tenemos una explosión de datos
a nivel de cada interacción que podemos hacer, digna de ser analizada y de poder ser entendida. Entonces tenemos el tema del análisis de la Big Data. Mucha información que estamos generando constantemente de parte de nuestra actividad económica, empresarial, comercial, interacciones y datos desordenados que pareciera no decirnos mucho, pero que cuando los comenzamos a organizar, nos comienzan a revelar patrones muy importantes de comportamiento, patrones de seguimiento, patrones de trazabilidad desde el punto de vista de las operaciones comerciales y mercantiles, uso en términos de horas y de fechas de plataformas que nos da información de quién sigue nuestro producto, de quién sigue nuestro contenido. Hoy por hoy las estrategias empresariales tienen como gran aliado el análisis de estos datos digitales que se están creando constantemente en Internet a nivel global y que en definitiva son muy valiosos, porque recuerden que en la economía digital, en la nueva economía, el dato es el nuevo valor, y tanto es el nuevo valor que hoy por hoy cuando una persona se suscribe a cualquier plataforma de intercambio, bien sea colocando su nombre, su apellido, su correo electrónico, que se ha convertido en la llave importante para poder conectar con todos estos elementos, generalmente se les presenta un survey, ¿no? Una pequeña encuesta. Bueno, ¿dónde trabaja usted? ¿Qué cargo tiene? ¿Qué nivel de educación tiene? ¿Qué nivel de ingreso tiene? Y esa data que te jura que no le van a vender a nadie, se termina convirtiendo en un elemento valioso, porque estás comenzando a prefigurar pautas de conducta y comportamiento. Y aquí nos regresamos un poquito a las plataformas de intercambio originarias de e-commerce que han evolucionado muchísimo. Ya no solamente por el análisis de datos o Big Data, sino por el uso de inteligencia artificial que hace estas lecturas de patrones de conducta y de comportamiento de esos consumidores en plataformas. Se hace ahora muy importante entender, bueno, qué consume esta persona, por qué, cuándo se conecta, por qué lo hace, de qué manera, qué cosa está viendo mientras está conectado con la plataforma. La interacción que se está logrando a través de plataformas de streaming para tratar de incentivar el comercio y los servicios. Hoy las empresas están conscientes de todo esto y la nueva gerencia también. Evidentemente hay una explosión de un consumo exacerbado llevado adelante por el análisis de todos estos datos, y lo interesante que está detrás de esto es que tenemos que ser conscientes que esa realidad está allí, porque al final de cuentas toda la tecnología se está creando y está alrededor de un individuo que tiene como motor principal las necesidades, que siguen siendo el elemento que mueve toda la economía y toda la sociedad desde el punto de vista histórico. Así que al final de cuentas, la nueva gerencia, la nueva organización, la nueva empresa también tiene un alto componente digital y es algo que no podemos olvidar. Los medios de pago, el dinero, el valor, las finanzas, el mercado bursátil ha cambiado también a partir de la digitalización. Y la digitalización tenemos que entenderlo entonces como el proceso a través del cual se desmaterializan los elementos físicos y en un mercado comenzamos a tener referentes digitales de algo que representa un valor y que pudiera estar respaldado por trabajo, por la reputación de una empresa o inclusive por algún commodity. Lo interesante es que hoy por hoy en los mercados tenemos nuevos modelos de negocio que han incluido la creación de elementos digitales desmaterializados que representan valor a gran velocidad. Es así como la banca, que evidentemente durante muchísimos años estuvo comenzando a participar de manera muy tímida en el tema digital, ya hoy por hoy los bancos son prácticamente 100% digitales. Tanto es así que hay una nueva visión de banca que son los neobancos, que son estructuras financieras que viven en Internet, que prácticamente no tienen sedes físicas y que tienen costos de operación muy pero muy bajos y los hacen extremadamente competitivos ante la banca tradicional que nosotros conocemos. Hoy por hoy enviar datos que representan dinero de un punto de la Tierra a otro es exageradamente sencillo y muy rápido. Y esto gracias a la digitalización y a las plataformas digitales, vale decir la nueva economía y el Internet. Es así que hoy por hoy vemos cómo la banca también se ha transformado, los productos financieros se han transformado, los medios de pago se han transformado. Y hemos visto una explosión entonces ya no tanto del uso de una tarjeta de crédito o de débito, sino más bien el uso de tarjetas RFID, NFC, tarjetas OTP o simplemente los famosos códigos QR de respuesta rápida, que encriptan información que cuando se presenta a otro dispositivo que está programado para entenderlo, lo valida y rápidamente genera autorizaciones. Data que inclusive puede ser dinero fiat de un banco central
o que inclusive pueden ser datos digitales que representan por consenso a nivel global algo mucho más valioso para algunos que un dinero representado por un banco central o el PIB de un país. Es así como los medios de pago también han comenzado a transformarse y ahí vemos la evolución de esta nueva economía hacia los medios digitales que transfieren valor. Hoy por hoy el dinero, por lo menos en el caso particular de nuestro país Venezuela, es prácticamente digital. Y es tan prácticamente digital que al año 2020 solamente circulaban 2,15% de dinero físico. Hoy para la gran mayoría de los venezolanos resulta muy difícil conseguir dinero físico para poder hacer frente a sus operaciones de día a día, pero también para las empresas y mucho también para las personas. Eso tiene que ver también con un tema económico y una distorsión de las políticas económicas, pero también forma parte de una realidad digital. En el mundo entero, la mayoría de las operaciones se dan entre plataformas digitales, no solamente a nivel de la banca, sino también a nivel de productos parabancarios y productos parafinancieros, que son elementos que se crean al lado de la banca tradicional, pero que por consenso tienen la aceptación de una gran cantidad de personas. Vale decir el caso de las criptomonedas con el Bitcoin, por ejemplo. Bitcoin son datos digitales creados por un particular que se asumen como un elemento de intercambio de valor por consenso global, por unas características específicas que se tienen, pero es que además se ha transformado en algo más allá de lo que su creador pensó, Satoshi Nakamoto, como un dinero o una forma de dinero electrónico para par entre personas, un sistema alternativo de intercambio de valor. Hoy por hoy se ha convertido en la piedra angular y la punta de lanza de una revolución en el cambio de valor digital. Tanto así que los bancos centrales del mundo en los actuales momentos están repensando la manera de intercambiar valor, pensando inclusive en la propia idea de crear sus propias criptomonedas, la famosa CBDC, la Central Bank Digital Currency. Esto es una realidad y es tan cierto que desde el año 2017 muchos bancos están estudiando la posibilidad de crear sus propios medios de pago. Es así como vemos que a gran velocidad la nueva economía sigue transformándolo todo y evidentemente detrás de esto tenemos la gran necesidad de entenderlos y educarnos. Es mucho contenido, son muchas herramientas que tenemos que entender y estudiar, pero lo cierto es que ya no solamente son criptomonedas o dinero fiat digital, sino son tokens digitales, tokens no fungibles, arte digital montado sobre cadenas de bloques en contratos inteligentes. Bueno, sí, eso también está ocurriendo. Pero más allá de eso también es el tema de la domótica, ¿no? Cómo los dispositivos electrónicos están interactuando con las personas en los espacios de trabajo, cómo hay rutinas y algoritmos que de alguna manera reaccionan ante el movimiento y la presencia del ser humano. Que para muchas personas quizás el tema de la inteligencia artificial y todos estos elementos que vienen a gran velocidad ocurriendo en el planeta pueda generar algo de temor por toda esta visión que uno tiene de la filmografía histórica sobre el mayor poder quizás de alguna tecnología o inteligencia que quiera pretender asumir el rol protagónico dentro de la hegemonía global, ¿no? Más allá de eso, lo cierto es que se están dando una cantidad de pasos a gran velocidad desde el punto de vista de la incorporación de mayor innovación dentro del desarrollo de nuestras actividades. Viéndole siempre el lado amable, pero también consciente de los rasgos negativos que existen, lo importante que está detrás de todo esto es la gran oportunidad que subyace detrás del hecho de entender las nuevas tecnologías y de allí la gran importancia de que todos los martes desde la plataforma de Punto de Corte Televisión podamos conversar acerca de estos temas desde economía digital. Mi nombre es Aaron Olmos y los espero el próximo martes a las 2 de la tarde.